¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. Como se recordará, en la década de los 90 hubo una masiva privatización de las empresas del Estado. Fueron pocas las que quedaron a cargo del sector público. Una de ellas fue precisamente Sedapal. El tema que nos convoca en esta oportunidad es acerca de la privatización de esta importante empresa peruana. Hoy tenemos como invitado al expresidente de SUNAS, José Salazar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Elsa, muchísimas gracias por esta invitación, a la orden. Antes de empezar esta conversación, lo invito a ver un breve sondeo respecto de la percepción ciudadana sobre si se debe o no privatizar precisamente la empresa Sedapal. Para que el servicio de Sedapal mejore, ¿usted considera que debe privatizarse o que el Estado debería tomar algunos mecanismos? El Estado debería tomar el mecanismo, el Estado me parece. Privatizar. Es que la idea que nos dicen es que la privatización va a ayudar al país, pero realmente se empieza a vender el Estado, empiezan a vender las demás instituciones y los que más afectados son los ciudadanos. O sea, no estoy de acuerdo. No debe privatizarse, más bien como usted indica, el Estado debería de haber una mayor preocupación para que mejore el sistema de atención a los usuarios, ¿no? El tema de privatización hay que valorarlo bien, por todos los escenarios, que sea para beneficio de la ciudadanía. Yo creo que es una tarea del Estado que tiene que primar, porque ya la experiencia de empresas estatales pasada a manos de particulares o de empresas privadas no beneficia a la gran población. Para mí que no se debe privatizar nada, porque somos los peruanos muy competentes para desempeñar cualquier cargo que se nos dé. Y qué mejor si es un peruano bien preparado para sacar adelante nuestro país. Yo creo que debe haber un mejor control hacia la administración de Sedapal sin todavía tomar medidas como privatizar. Hay mecanismos complementarios de hacer que alguien con un expertise, tal vez que Sedapal no tiene, pueda facilitar el proceso de atención de los servicios públicos que se le ha encargado, ¿no? Entonces, es eso, hay una misma reestructuración, hay diferentes formas, no creo que necesariamente sea la única vía. Bueno, yo lo que creo es de que en un país como el nuestro tiene que haber empresas que se manejen estratégicamente desde el Estado, ¿no? El Estado no puede estar solamente para subsidiar, ¿no? Como en el caso de la energía eléctrica en las zonas rurales, donde el Estado interviene para subsidiar el servicio, ¿no? ¿Qué pasa? Que el sistema privado lo administraría mejor, ¿no? Porque el Estado, hay mucha corrupción y entonces sacan provecho a todos los que entran ahí, sacan provecho en cambio el privado yo creo que es más, lo administraría mejor, yo creo, francamente. ¿Qué sería lo recomendable respecto de la situación actual? Mucho se dice que no hay una buena gestión, no hay un buen manejo, no se ha invertido lo que se requiere. Bueno, tu pregunta tiene varias dimensiones, ¿no? En la dimensión tarifaria, si se privatizara Sedapal, solamente para que el privado pueda comprar las acciones requeriría $2.000 millones. Y esos $2.000 millones tendrían que tener una rentabilidad por lo menos del 10% anual. Es decir, tendrían que el regulador asignar $200 millones al año solo para utilidad. Pero como se requiere por lo menos $3.000 a $4.000 millones de inversiones adicionales a largo plazo, entonces para financiar esto, la empresa tendría que recurrir a los mercados de capital, con lo cual se pagan altos tasas de interés y eso requeriría más tarifa, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales es inviable una venta hacia un privado del Sedapal es porque no existen empresas en el mundo que estén comprando empresas de agua. Sin embargo, hubo una propuesta de parte del MEF señalando que desde el 2004, si mal no recuerdo, ya existe la posibilidad de que se coticen las acciones de Sedapal en la Bolsa de Valores de Lima. Sí, ese por supuesto es una buena decisión en la dirección correcta porque implicaba implantar gobierno corporativo en Sedapal, porque es una empresa muy grande que factura $500 millones al año, por lo tanto era relevante, ¿no? Y más generar una señal de transparencia al mercado, tener estados financieros auditados, publicar los hechos de relevancia en la Bolsa de Valores, pero hasta el día de hoy no se cotizan sus acciones en bolsa. Ha sido más que nada una señal indicativa del MEF hacia
orientar a Sedapal en una senda de eficiencia, que quien se la marca realmente es SUNAS, el regulador económico sectorial, que le hace un plan maestro optimizado, define un estudio tarifario y lleva por una senda de eficiencia a Sedapal. Sin embargo, se comenta también, a muchos especialistas señalan que no se ha cumplido, digamos, con la meta de inversiones. Si, por ejemplo, estaban destinados 700 y pico de millones de soles para inversión, solo se ejecutó la mitad, se invirtió la mitad. Digamos. Sí, bueno, ahí Sedapal enfrenta no solamente los problemas que cualquier empresa privada tiene para realizar un proyecto, sino la complejidad de la burocracia estatal, ¿no? Sedapal es una empresa que por ser estatal tiene la posibilidad de levantar financiamiento al 1, 2, 3% de tasa de interés, mientras que eso no lo puede hacer un privado. Entonces, ese diferencial de tasas son los que permite que Sedapal pueda hacer más obras que un privado en términos tarifarios. Pero el problema del retraso de inversiones obedece a que hay que hacer expropiaciones. Por ejemplo, Sedapal tenía muchísimas propiedades en todo Lima para hacer su planta de tratamiento de aguas residuales según cotas, es decir, según alturas, 200 metros, 150, 100 y 50 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero sin embargo, todas esas zonas de Sedapal, esas áreas privadas, fueron invadidas. Y obviamente eso, las autoridades apoyaron a los invasores y Sedapal ha tenido que cambiar sus planes de inversión y luego por muchísimos problemas para implementar. Pero si me permite, esto se puede tomar como un desgobierno, como una anarquía, porque si las autoridades permiten, digamos, que no haya un respeto para la propiedad privada, en este caso Sedapal, que necesitaba de esos terrenos para realizar las inversiones correspondientes, entonces es en perjuicio de las mayorías. Claro, el problema para favorecer a un sector. Totalmente de acuerdo con usted. El problema de fondo de una empresa de agua es que sus inversiones son a 30, 50 y 100 años. Es decir, cuando uno invierte en una planta de tratamiento de agua, ¿no?, a largo plazo. Y el problema es que las autoridades, digamos, gobiernos regionales, piensan políticamente en el corto plazo. Entonces, esa miopía cortoplacista ha hecho que la ciudad crezca desordenadamente. Entonces, hoy día Sedapal tiene que atender no solamente a nuevos asentamientos humanos que se ubican en zonas que son técnicamente inviables. Por ejemplo, en la Loma de los Cerros, en los conos de eyección de los Huaicos, en zonas arqueológicas, en los que antes eran rellenos sanitarios, en los bordes de los ríos y del mar. Entonces, pero al final esto favorece a quién, a los traficantes de tierras, que son los que manejan este tipo de invasiones, ¿no? Lo que sucede es que los invasores tienen una dinámica que en teoría de gobernabilidad se llama la imposición de los gobernados. Es decir, un grupo de gente invade una zona y luego hace un chantaje político a sus autoridades. Vamos a darte unos votos, vamos a elegirte a ti como alcalde, pero tienes que darnos servicios públicos, agua, luz, carreteras, etcétera. Y es un círculo vicioso, porque no permite hacer un planeamiento a largo plazo. Pero alguien tiene que poner punto final, porque entonces nunca vamos a despegar ni desarrollar como se espera, por ejemplo, en el tiempo que se espera. En el gobierno anterior se invirtió mucho en el programa de agua para todos, pero lo que nadie pudo controlar fue que una vez que se hacían las obras, venían invasiones adicionales. Entonces llegábamos a la cobertura prevista, pero cuando se inauguraba la obra ya habían invadido otro tramo, no solamente en horizontal, sino también en vertical. Entonces, con lo cual era imposible llegar a una cobertura universal en Lima. Y además, lamentablemente, darle servicio a los más pobres que están situados en zonas marginales, más lejos, y por ejemplo en las zonas desérticas, las inversiones son 5 a 6 veces más de lo que cuesta, por ejemplo, el centro de Lima, San Isidro. Claro, zonas planas, digamos, ¿no? Zonas planas y zonas ordenadas, zonas consolidadas, ¿no? Donde las redes de agua están bien diseñadas. El problema, cuando usted tiene que darle servicio de agua a un pueblo joven o pueblos jóvenes que están, pues, no sé, 30 kilómetros lejos de la zona. O de la red, red troncal, tiene que hacer tuberías, tiene que poner bombas para que llegue el agua. Pero como están en un cerro que es pura arena, tiene que hacer, digamos, muros de contención y luego tiene que poner reservorios. Es mucho más costoso. Es carísimo. Y eso lo pagan todos los ciudadanos en forma solidaria. Es decir, SUNAS define tarifas donde los que más pueden subsidian a los que menos pueden con principio de solidaridad. Pero eso tiene un límite, ¿no?
Y el problema es que Lima sigue creciendo en forma desordenada. Ese es el principal problema para hacer inversiones de largo plazo en una ciudad como Lima. ¿Y qué se puede hacer para evitar esta situación? Entonces, para poner punto final a que, digamos, sean unos pocos los favorecidos en perjuicio de las grandes mayorías. Bueno, eso es una decisión del Estado. Yo pienso que en esta campaña electoral debería haber un espacio para que coordinen las tres autoridades del gobierno, autoridad nacional, regional y local, para ordenar la ocupación del territorio y hacer un planeamiento. Fíjese, Singapur solamente tiene 700 kilómetros y sin embargo tiene un PBI 3 veces mayor al que tiene Perú. Pero, por ejemplo, ¿cómo estamos en relación, si me permite, con los países de la región? Si hablamos, volvemos al tema tarifario. Perú es de las tarifas más bajas en la región. Sí. Chile, Colombia, 30% más, 40% más. Sí, lo que sucede es que en esos países se decidió invertir y por supuesto para invertir hay que pagar la inversión, hay que repagarla, no hay lonche gratis. Pero fue una decisión política que se tomó y el regulador... Entonces sí se puede. No, por supuesto que se puede. No es que estamos metidos en un problema que no podemos salir de él, es una decisión política. Claro, pero la decisión política tiene que estar acompañado de mecanismos... Corporativa, digamos. Claro, tiene que estar acompañado de mecanismos institucionales. Por ejemplo, Colombia, ¿cómo lo hizo? Colombia sacó una ley mediante la cual las empresas públicas, sea de energía, de agua, etcétera, pueden operar como privados. Entonces pueden contratar a los mejores profesionales en el mercado, cosa que no sucede en el Perú. En el Perú, Sedapal es privada cuando se trata de pagar impuestos, pero es pública cuando se trata de decidir contratar personal, contratar obras o, endeudarse, ¿no? Digamos que si Sedapal y las empresas de agua en general pudieran contratar a los mejores profesionales, yo no tengo ninguna duda que aumentaría la eficiencia. Por eso es que algunos teóricos piensan que los privados son en sí más eficientes que los públicos, y eso no es exacto. Para hacer una comparación usted tendría que nivelar la base, es decir, que el privado pueda actuar, pero que el público, Sedapal o cualquier empresa, pueda actuar como un privado. Entonces se va a dar cuenta que en realidad las empresas privadas son eficientes, pero no necesariamente y siempre más eficientes. Actualmente Sedapal terceriza muchos servicios, la mayoría está tercerizado, ¿o no? Sí, bueno, Sedapal tiene más de 200 contratos con los privados, prácticamente hecho outsourcing o tercerización. ¿Esto sería una solución técnica a un problema político? La tercerización. Bueno, la tercerización simplemente es que un tercero, un privado, haga algo que hace la empresa, ¿no? Eso ya lo está haciendo, ¿no? Digamos, por ejemplo, ha concesionado la planta de aguas residuales de Tahuada, de La Chira, digamos, Huachipa, la primera fase de la nueva planta fue hecha también por los privados. Tiene Chillón, una fuente de agua, Huascacocha, tiene el sistema de cobranzas, el sistema de, digamos, de atención al público también tercerizado. Entonces tiene pocas actividades que quedan como ellos, planeamiento, su sede central. Esa opción ya ha sido analizada. Un paso adicional que podría darse es algo que ha hecho Colombia. Ha dividido, por ejemplo, Bogotá en 5 partes, una ciudad de 5 o 6 millones de habitantes. Digamos, Lima podría ser dividida, no sé, en 7, 8 partes. Habría que hacer un estudio para ver los balances hídricos y crear unidades de negocios. Y podría contratarse a terceros para 2, 3, 4 zonas y el resto las mantiene Sedapal, y ahí comparando las eficiencias, ¿no? Pero es parte de la solución. O sea, no, la venta como tal de las acciones no es una solución, no aporta a mejorar el servicio. Creo que sí. Más que nada está apuntado a un tema de gestión, entonces. Así es, en tema de gestión hay varias soluciones. Se pueden hacer contratos de gerencia, ¿no? En el cual se terceriza, o se pueden hacer un joint venture o concesiones por plantas específicas, por actividades específicas o por zonas específicas, que ya se está haciendo. Bien, para desarrollar este tema y ampliar más esta información respecto de si se debe o no privatizar Sedapal, ¿qué sería lo más conveniente para el país? Vamos a hacer una breve pausa y regresamos, por supuesto, con este interesante tema aquí en Voz Ciudadana. No se mueva.
Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca de la privatización de Sedapal, si es conveniente o no, y una de las conclusiones a las que se va arribando en este primer bloque, y ya ahora entrando al segundo bloque, es que es un tema de gestión, básicamente. Así es. Gestión y financiamiento. Financiamiento, por supuesto, también, para poder mejorar el servicio y dar un abastecimiento que sea, digamos, más universal. Precisamente hablando de la universalización de este servicio, a nivel nacional, ¿en qué situación estamos? Ha habido casos, digamos, como en el caso de la región Tumbes, que tiene un manejo municipal. ¿Cuáles han sido, digamos, los resultados? Bueno, Tumbes es la única concesión integral que tiene el Perú. Fue otorgada hace más de 10 años, ya tiene 2 periodos quinquenales con tarifas aprobadas por la SUNAS, y recientemente, en el mes de noviembre y diciembre, los 3 alcaldes que eran los concesionarios han cedido su capacidad de concesión al Ministerio de Vivienda, porque en primer lugar no tienen la capacidad financiera como para poder subsidiar las obras que hacen falta, ¿no? Y obviamente tampoco tienen equipo técnico como para que puedan evaluar los proyectos. Y en ese sentido, ahora tú se está negociando con el Ministerio de Vivienda un portafolio de proyectos que van a ser subsidiados, con parte de subsidios del gobierno municipal, una parte del gobierno regional y una gran parte del gobierno nacional. En el caso del modelo que se hizo de Tumbes, fue un contrato híbrido, tipo gerencia-concesión, ¿no? Donde básicamente el financiamiento lo aportaba el Estado peruano. El problema fue que el modelo fue diseñado de tal manera que solamente requería $1 millón de capital social, y lo cual limita muchísimo la capacidad de endeudamiento del concesionario actual, ¿no? Al margen de que es una buena empresa que opera bien. Y el concesionario justamente es Agua de Manizales, una empresa municipal colombiana, en lo cual demuestra que las empresas estatales extranjeras, al momento de llegar al Perú, se registran en proinversión como privadas. Entonces, todo lo que teóricamente es privado no necesariamente es privado. Originalmente es estatal, digamos, en el sector. Claro, en el mundo, digamos, de 195 países que hay en el mundo, la propiedad estatal de las empresas de agua será pues en 190 países, ¿no? De la población total de los 6.000... la gran mayoría. Son estatales. Claro. Igual, de la población mundial de los 6.000 millones de habitantes, no más allá del 10% serán atendidos por privados. Volvemos al tema de que entonces, desde su punto de vista, Sedapal no debe ser privatizada. Bueno, si privatizarlo fuese la solución, se sabría. Claro. El mundo lo haría, más países lo harían, más ciudades lo harían. Pero eso no existe. En Estados Unidos es público, en Canadá es público, en Brasil es público, en Argentina es público, en todo el mundo es público. Ni siquiera, digamos, copiar el modelo como lo que se hizo con la empresa de hidrocarburos, que el Estado tiene el 51% y el 49%, digamos. Bueno, pero el tema... podría ser como, pero no vemos cómo eso podría ser parte de la solución. Lo que requiere Sedapal... Son 2 manejos distintos. Así es. No, y además lo que hay que hacer es, si esa empresa, si se decide que opere como privado, hay que darle las facilidades para que opere como privado. Si quieren mantenerlo público, es diferente. El problema es que Sedapal es un híbrido, igual que las empresas de agua a nivel nacional, ¿no? Donde son mitad pública, mitad privada. Entonces, al final, no es ni uno ni otro, ¿no? Por ejemplo, veamos el caso en Moquegua, ¿no? Es una empresa pequeña de agua que recibió una donación de Southern Peruvian Copper Corporation de unas plantas, lo cual me parece muy bien, solidario de parte de la empresa privada. Sin embargo, al momento de recibir la donación, la SUNAT dijo, un momentito, hay que valorizar la donación del privado. Bueno, $1 millón, me debes $300.000 sin impuestos. Y ha embargado a la empresa por, entre comillas, la donación por la renta ficta de impuestos. Se cobran los $300.000. Bueno, ha embargado a la empresa y ahora la empresa ha ido al régimen temporal, ¿no? Y así hay 30% de los activos de las empresas de agua a nivel nacional que están fuera del balance por aspectos tributarios. Entonces, cuando alguien dice... O sea, son varios los problemas que tiene que enfrentar. Claro, por eso que es... cuando alguien que no conoce el sector, no conoce bien la realidad y afirma que las empresas de agua están quebradas, es mitad cierto y mitad falso. Claro, es mitad cierto si uno mira los documentos,
Pero si uno mira la realidad, se da cuenta que hay miles de millones de soles en activos que están fuera del balance. Y cuando el regulador les da tarifa, por supuesto que considera esos activos que están fuera del balance porque las empresas los están usando. Y en sus estados financieros aparece como si fuese ineficiente. Claro, porque gasta más con pocos activos, pero en realidad esos activos están fuera de balance. Entonces eso induce error a los que no conocen y afirman temerariamente pues, que las empresas de agua están quebradas, y eso no es exacto, ¿no? En el mundo esta discusión se orienta ahora básicamente a cómo conseguir el mejor financiamiento, en este caso público, y cómo mejorar pues, la gestión de las empresas, ¿no? O sea, usted no estaría de acuerdo tampoco con esta asociación público-privada. No, las sociedades públicas privadas sí son ventajosas, pero caso por caso, ¿no? Por ejemplo, una buena fórmula sería conseguir un financiamiento al 2% de tasa de interés, 5 años de gracia, 30 años de pago, y obviamente al momento de hacer la obra, por supuesto, la obra la hace un privado y uno puede darle un contrato de gestión a un privado renovable cada 4 años, pero no tiene sentido. No tiene ningún sentido hacer una concesión a 30 o 40 años cuando el Estado va a repagar la deuda en 15 años. Entonces, a una tasa de interés del 10, no 11%, no vale la pena, pero esa es una discusión mucho más técnica, es una calibración más fina que la población no sabe, pero que es importante a través de este medio de comunicación informar al ciudadano que existen fórmulas de alianzas públicas privadas que sí son beneficiosas, y no solamente pensar en un tipo de modelo de participación privada que es la concesión. Hay muchísimas modalidades y combinaciones disponibles el día de hoy. Por ejemplo, estas que les por ejemplo, para actividades como reducción de agua no facturada, sí podría ser válido que un privado financie las obras porque el periodo de recupero son 10 años o menos. Entonces ahí sí calza perfecto con los tiempos que tienen los privados. Los privados no pueden financiar obras a 30 años o 40 años. No es porque no quieran, es porque el mercado de capitales en estos momentos no les permiten esos plazos, ni tampoco pueden ofrecer tasas del 2-3% porque el mercado no se los da. Entonces hay que maximizar las fortalezas de ser público con las fortalezas de ser privado. Ese mix creo que es parte de la solución que permitiría que todos los peruanos tengan acceso universal al agua potable y saneamiento. Para redondear ya las ideas finales, entonces un problema de gestión, asociaciones público-privadas, gestión. Así es. Básicamente gestión, digamos una mayor capacitación en gestión, copiar modelos de los países de la región que han tenido éxito. Bueno, sinceramiento de tarifas. Claro, lo que pasa es que el sinceramiento de tarifas va con las obras. El regulador no puede dar una tarifa para una obra que no existe, ¿no? Claro, tiene que darse para que... Claro, tiene que existir un proyecto para hacerlo, y para que ese proyecto exista tiene que haber un ordenamiento territorial para saber hacia dónde va a crecer la ciudad. Por ejemplo, una ciudad como Lima, que tiene 10 millones de habitantes, necesita grandes obras como Marca 2. ¿Por qué? Porque con 10 metros cúbicos adicionales de agua, recién puedes atraer grandes inversores. Porque, querámoslo o no, sin agua no hay vida, no hay negocios, no hay flora ni fauna. Aparte que es un tema de salud pública. Claro, y de eliminación de la pobreza, porque sin agua es bastante complicado. Claro, sin agua no solamente no hay actividad económica, sino que reduce los costos en salud pública. Por cada dólar invertido en agua pública y saneamiento se ahorran $5 en salud, ¿no? Es cierto eso. Y precisamente sobre el tema no solo de salud, digamos, ya hemos abordado varios aspectos. El tema del clima, por ejemplo, que también influye ahora con este cambio climático, lo hemos podido constatar hace unos días con las constantes lluvias que hay. Por ejemplo, no tenemos alcantarillado en las pistas. Sí, bueno, lo que sucede es que agua y todo, o sea, el saneamiento ya abarca todo, ¿no? En la ciudad, digamos. No estamos preparados. El tema pasa por lo que se llama la regulación estructural, que en palabras simples significa cómo se estructura el negocio. Y en este caso, el alcantarillado pluvial es responsabilidad de la municipalidad, no de la empresa de agua. Ajá. Entonces, en cambio, en digamos, otros países, es tarea para los alcaldes, claro, para la municipalidad de Lima. Pero lo más práctico sería que se lo entreguen a la EPS, como ahora se ha entregado la conservación de los acuíferos, ¿no? Que es el agua subterránea, que estaba en manos de otras autoridades. ¿Por qué? Porque sería más eficiente y habría un manejo integrado.
Entonces, en ciudades como Iquitos, obviamente el alcantarillado pluvial es una necesidad porque llueve todo el tiempo. En el caso de Lima, como tiene una menor intensidad pluvial, obviamente se han descuidado. Pero eso se puede tarificar y se puede incluir. Y en términos digamos, hay que proyectarse porque ya el clima, digamos, no es el mismo que hace 10 años o 20. Claro, SUNAS ha aprobado recientemente una tarifa de gestión del riesgo de desastres para Sedapal. Cuando yo era presidente del Consejo Directivo de SUNAS, diseñamos las tarifas para efectos de, por ejemplo, terremotos, en el caso de Lima y Arequipa, y inundaciones en el caso de Trujillo, Chiclayo y Piura, ¿no? Y esas tarifas de resiliencia son pioneras en la región y finalmente se han implementado. También se han implementado tarifas para conservar las cuencas de agua, las fuentes de agua naturales, a través del pago por servicios ambientales. Porque usted sabe, Perú es la gran fuente de agua dulce de toda la región. Pero esa agua dulce, esa fuente de agua dulce hay que mantenerla. Esas fábricas naturales de agua, que son 150 millones de hectáreas de bosques, humedales, etcétera, que son fábricas de agua gratis, hay que mantenerlas. Hay que cuidarlas de la contaminación, sobre Exacto, todo. Entonces, y precisamente sobre ese tema quería consultarle también. Sedapal también tiene, digamos, la misión de buscar nuevas fuentes de agua. Por ejemplo, en el caso del río Rima, que está bastante contaminado, mayor tratamiento del agua para hacerla potable. Digamos, ¿cómo va este tipo de labor? Yo creo sobre todo que a nivel mundial se habla que después va a haber la guerra del agua. Claro, pero yo creo que la población, a través de su programa, podría ilustrarse. Por ejemplo, hoy día el ciudadano chalaco, el que vive en el Callao, no sabe que la mitad de su agua viene de un trasvase. Es decir, Rímac, Lurín y Chillón fueron agotados hace ya muchos años. Vivimos ahora del agua trasvasada a otra cuenca. Y sin embargo, no reconocemos que son nuestros proveedores de agua. Es decir, el chalaco no sabe que su fuente de agua, por lo menos un 30-40%, proviene de ese campesino del Perú profundo. Permite, esa falta de conciencia ciudadana, por ejemplo, se debe también a que las tarifas están bajas, se desperdicia el agua, no se toma, digamos, el verdadero valor que esta tiene. No hay todavía una conciencia ciudadana en ese sentido. Claro, digamos. Lo que pasa es que su pregunta va a dos temas. Uno, la cultura del agua, que la gente debería ahorrar agua. Exacto. Por ejemplo, una iniciativa que teníamos en SUNAS y que no se pudo concretar por falta de decisión política es sacar un decreto de emergencia para cambiar los waters de Lima por los nuevos eficientes. Eso liberaría 1 metro cúbico solamente en menos de un año. Y con eso nos ahorramos 100 a 200 millones de dólares de inversión. Solamente en ese cambio. Pero hay que hacer campañas en ese sentido. Bueno, es un tema, digamos, de cultura, ¿no? De cultura del agua. Y segundo, lo que también queríamos hacer era hacer más trasvases de agua, ¿no? ¿Y no se ha pensado, por ejemplo, en el tema de, como sucede en otros países, Japón, que la tecnología es mucho más adelantada, digamos, de convertir el agua salobre en potable? Sí, la desalación del agua de mar o desalinización, como le llaman, es una opción, pero es muy cara. Y funciona, por ejemplo, cuando empresas mineras como Milpo, como Petroperú, tienen necesidades de agua y ellos hacen sus plantas para su proceso, digamos, productivo, porque las piedras no necesitan agua potable, con aguas. Y obviamente un porcentaje de esa agua desalada es vendida o regalada o transferida a la población como parte de su responsabilidad social. Eso se está haciendo ya en todo el Perú, las mineras lo hacen. El tema es que normalmente en el mundo uno primero empieza de las aguas más baratas. El agua más barata es el agua que viene de arriba hacia abajo, que viene por un río, que viene por lluvia. Luego viene el agua, digamos, subterránea, ¿no? Y luego viene el reuso del agua. Por ejemplo, en Singapur, como mencionaba hace un instante, toda el agua usada es reusada, igual que en Israel, ¿no? Claro, se recicla. Se recicla y al final viene el agua desalada. Pero gracias a Dios en el Perú existe muchísima agua. Lo que pasa es que el 97% del agua está en el Atlántico. Y conservarla. Claro, y no contaminar. El tema es que hay un descalce entre el mapa hídrico y el mapa poblacional. El 97% del agua del Perú está en la zona del Atlántico, pero la población vive en la zona del Pacífico. La gente vive donde no hay ni agua ni tierra.
y el agua está donde hay puro bosque y no hay población ni industrias. Bueno, tampoco que se llene de población porque nos quedamos sin bosques, sin ir a los extremos, busquemos puntos medios. Le agradecemos su participación aquí en Voz Ciudadana y nos ha dado importantísima información sobre el tema del agua y también de la empresa peruana Sedapal. Estaremos en contacto en cualquier otra oportunidad. Nosotros llegamos al final de esta edición, los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.